Muy buenos días o buenas tardes para las personas que participan en este webinar desde diferentes partes del mundo. Mi nombre es Leticia Berrisbeitia, soy parte del equipo del Centro de Capacitación de ONU Mujeres y estoy muy contenta de darles hoy la bienvenida al seminario ¿Por qué los presupuestos sensibles al género son claves para implementar la Agenda 2030? Este seminario es también una sesión informativa sobre los cursos de presupuestos sensibles al género. Entonces, antes de continuar, pueden ver en su pantalla los temas que vamos a abordar hoy. En la primera parte de este seminario hablaremos sobre el concepto de presupuestos sensibles al género, guiándonos con el indicador 5.C.1 de los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y veremos también, aparte de qué son los presupuestos sensibles al género, por qué se realizan, cómo poner en práctica los presupuestos sensibles al género. Ven en su pantalla que lo estamos sintetizando como PSG, eso es el acrónimo de presupuestos sensibles al género. Y en la segunda parte veremos la oferta de cursos que tiene el Centro de Capacitación sobre este tema. Finalmente, terminaremos con una sesión de preguntas y respuestas en la que todos y todas pueden participar. Ahora, antes de iniciar, quisiera también comentarles que tienen la posibilidad de escribirnos preguntas o comentarios a lo largo de la webconferencia. Para ello pueden ver en la ventana preguntas o questions en inglés, que está al lado derecha en sus monitores en este panel de control. Entonces pueden abrir este panel de preguntas haciendo clic en el menos. Aquí tienen un botoncito de menos. Y escribirnos sus comentarios o dudas. Estaremos recopilando las preguntas durante todo el seminario y las compartiremos al final de la presentación. Tengan por favor en cuenta también que este webinar está siendo grabado y estará disponible en nuestro canal de YouTube, que lo tienen en la pantalla. No, es también un placer para mí presentarles hoy a nuestras dos panelistas, que son Margarita Osonas y Elizabeth Robert. Margarita es economista especializada en presupuestos con enfoque de género. Tiene una experiencia de 10 años a nivel internacional en América Latina, el Caribe, Asia, el Pacífico y el Medio Oriente. Tiene experiencia en el manejo de programas de presupuestos sensibles al género, en el desarrollo de metodologías y manuales de presupuestos sensibles al género, ejercicios de costeo, investigación, apoyo a la implementación de políticas y abogacía, monitoreo y evaluación de los programas de presupuestos sensibles al género, manejo de conocimientos y desarrollo de capacidades en procesos de reforma administrativa en los gobiernos. En fin, Margarita tiene un máster también en cooperación internacional de la Universidad del País Vasco en España y estudios doctorales avanzados en finanzas aplicadas. Tiene un diplomado en presupuestos sensibles al género de Flaxo en México. Margarita ha trabajado en ONU Mujeres desde 2007 a 2012 y desde entonces es consultora desde Madrid. Elizabeth es la coordinadora de los cursos de presupuestos sensibles al género en el Centro de Capacitación de ONU Mujeres. Trabaja en el centro desde su creación, en el 2011. Previamente trabajaba en el INSTRO, en investigaciones sobre género y migración, y ha trabajado para varias ONGs. Coordina y facilita los cursos sobre otros temas también. Entonces, sin más retrasos, quisiera darle el micrófono a Margarita Osonas para que comience la presentación. Margarita, cuando quieras. Hola, buenos días o buenas tardes a todas las personas que están escuchando esta presentación. Antes que nada, también quería dar las gracias por esta oportunidad de hablar sobre los presupuestos con enfoque de género y de intercambiar con ustedes información sobre esta temática, sobre los cursos que ofrece el Centro de Capacitación de ONU Mujeres, que luego explicará Elizabeth. En la primera diapositiva, ¿pasas la diapositiva, por favor? Vemos este diagrama con distintos elementos que están vinculados a lo que es la definición de los presupuestos con enfoque de género. No voy a leer ahora mismo ninguna definición porque hay muchas, pero sí quiero resaltar o comentar algunos temas vinculados que me parecen interesantes. Bueno, y antes de pensar cómo se hacen los presupuestos con enfoque de género, podemos reflexionar sobre 3 puntos concretos. La primera pregunta, el punto sobre el que podemos reflexionar es pensar cómo está hecho el presupuesto y quién participa en este proceso. Es decir, hay un ciclo presupuestario con distintas etapas y distintos agentes intervienen en este proceso
y hay distintas maneras de realizar el presupuesto, ¿no? Entonces, esa es una primera pregunta que nos podemos hacer a la hora de analizar esta temática. El segundo punto que podemos plantear es el gobierno, tanto nacional como a nivel subnacional, en base a qué toma las decisiones presupuestarias relacionadas con los ingresos y los gastos. Se suele decir que el presupuesto es el reflejo de las prioridades del gobierno y tienen un impacto muy importante sobre el bienestar de la sociedad, ¿no? De la población. Entonces es importante preguntarnos en base a qué el gobierno o las autoridades toman estas decisiones presupuestarias. Y la última pregunta que nos podemos plantear, así de manera abierta, es pensar dónde va el dinero, ¿no? Del presupuesto, a quién está beneficiando el gasto y también las decisiones sobre los ingresos presupuestarios, a quién está beneficiando más, a quién está beneficiando menos, cuál es el impacto real sobre distintos grupos de la población. Entonces, aquí ya estamos pensando en el resultado de implementar el presupuesto. Bueno, pues los presupuestos con enfoque de género lo que hace es integrar la perspectiva de género o esas lentes de género en todos estos componentes, tanto como de proceso como de contenido, y trata distintos elementos. Por ejemplo, la Commonwealth que ejercen los ingresos y los gastos gubernamentales sobre las mujeres, los hombres, las niñas y los niños. Aquí, por ejemplo, es interesante ver que no estamos hablando solo de mujeres, que es una de las típicas errores conceptuales que se pueden tener a la hora de tratar este tema cuando no se sabe mucho de en qué consiste, ¿no? Hay una mirada de género, pero es una mirada que considera particularidades de la población. Es decir, se considera cuáles son las necesidades diferenciadas de los hombres y de las mujeres, pero también de distintos grupos de hombres y mujeres, por ejemplo, niños, niñas o personas mayores, personas que viven en zonas rurales o en zonas urbanas, personas con distintas posiciones socioeconómicas, etcétera. ¿Y por qué hace esto? Porque hay unas necesidades diferenciadas en estos grupos de población. Por ejemplo, si pensamos en sanidad, pues es bastante obvio que las necesidades de las mujeres van a ser distintas que la de los hombres, pero también en distintos ciclos vitales de la vida, ¿no? Cuando son jóvenes, pues van a tener unas necesidades particulares y cuando son más mayores, pues las enfermedades o las necesidades médicas de hombres y mujeres van a ser también distintas, ¿no? Entonces, los presupuestos tienen que tener en cuenta cómo esas necesidades están siendo cubiertas por los presupuestos. Por otro lado, este es un concepto que se llama interseccionalidad, que es cruzar la variable del sexo con otras variables. Por otro lado, también los presupuestos se utilizan como herramienta transformadora de las sociedades para erradicar las discriminaciones de género y las desigualdades de género. Si bien en el punto anterior que estaba comentando, lo que seguramente les vendrá más a la mente son necesidades prácticas de satisfacer necesidades de distintos grupos de personas, acceso a recursos, acceso a oportunidades, acceso a servicios, etcétera, que no haya desigualdades. Hay otro tipo de necesidades más estratégicas que están orientadas a reducir las brechas de género, las raíces de la desigualdad. Les voy a poner un ejemplo. Si pensamos el tema de la violencia de género, que es un problema que ocurre en todos los países del mundo, desgraciadamente, pues podemos pensar en facilitar servicios para víctimas de violencia, que sería satisfacer necesidades prácticas, pero si queremos ser estratégicos y erradicar de raíz el problema de la violencia, habrá que pensar cómo se pueden hacer intervenciones de prevención de violencia. Entonces, es necesario llevar a cabo un análisis para identificar esas raíces de la discriminación y de la violencia en este caso, para poner el dinero en esas intervenciones y conseguir unos resultados.
Bueno, pues este tipo de pensamiento estratégico para erradicar las distintas discriminaciones que hay en todos los sectores y en todas las sociedades se llevan a cabo en los presupuestos con enfoque de género, con lo cual hay un potencial transformador enorme al llevar a cabo esta mentalidad, ¿no? Esta perspectiva y utilizar el presupuesto como herramienta. Entonces, al llevar a cabo los presupuestos de esta manera, satisfaciendo las necesidades de todos los grupos de la población y disminuyendo y erradicando las raíces de las discriminaciones, hay un efecto positivo directo sobre el crecimiento económico y el desarrollo de los países o de las regiones. ¿Por qué? Porque en un primer lugar estamos facilitando que toda la población, hombres y mujeres, niños y niñas, en todas sus condiciones, incluidos grupos en situación de vulnerabilidad, puedan participar en los procesos de desarrollo, puedan tener acceso a servicios de la misma manera, puedan tener acceso a las mismas oportunidades, puedan ser agentes de desarrollo y además pues puedan participar y ser activos en la sociedad, ¿no? Entonces, por un lado hay un crecimiento y un impacto positivo en el desarrollo y en el crecimiento, y por otro lado, y de cada vez está más documentado, la discriminación de género y las desigualdades de género también impactan negativamente en las sociedades y afectan también el crecimiento de las regiones. Entonces, promover este tipo de presupuestación facilita el crecimiento y el desarrollo económico de las sociedades. También se habla, otro elemento característico de los presupuestos con enfoque de género, de los mecanismos de participación ciudadana en la elaboración de los presupuestos, del grado de transparencia que hay en los presupuestos, la información que se facilita al público, el tipo de indicadores o de objetivos o de información tanto cuantitativa como cualitativa que es accesible al público y los mecanismos existentes de rendición de cuentas. Todos estos elementos son elementos característicos de lo que son los sistemas de buena gobernabilidad. Y en los presupuestos con enfoque de género, por supuesto, están liderados por el gobierno, pero dan cabida a que la sociedad civil y distintos agentes, como por ejemplo las universidades o institutos de investigación, otros agentes, movimiento de mujeres, participen también en estas iniciativas. Entonces pueden salir también iniciativas participativas y características de distintas regiones, distintos lugares. Es decir, que no hay una receta única en los presupuestos con enfoque de género, sino que se pueden ver bastantes fórmulas. Por último, hay un tema también de eficacia y eficiencia en la gestión financiera, porque al ser experiencias en las que se utiliza muchísima información, muchos datos, por ejemplo, los datos desagregados por sexo, indicadores de género, se utilizan diagnósticos de género a la hora de planificar y presupuestar políticas y programas, se utilizan análisis también a la hora de medir el impacto de esos programas y de esas políticas cuando llevan esa mirada de género. Pues se utiliza muchísimos datos y muchísima información detallada y precisa de objetivos, de cuáles son los problemas, cuáles son las políticas, cuáles son las estrategias para erradicar esos problemas, etcétera, ¿no? Entonces, automáticamente, en las regiones o países que utilizan esta manera de presupuestar, incrementan el nivel de información y de datos que se utilizan y, por otro lado, las políticas y los presupuestos se hacen de una manera más orientada a satisfacer las necesidades de la población con todas sus características y a erradicar y poner fin a los problemas que hay en las regiones. Por eso hay una mejora en la eficacia y en la eficiencia de este tipo de presupuestos. Pasamos a la siguiente slide, por favor. ¿Por qué los presupuestos con enfoque de género? Vamos a revisar ciertos puntos sobre el marco internacional
hitos en la historia para ver la evolución que ha llevado los presupuestos con enfoque de género. El origen lo encontramos en la plataforma de acción de Beijing de 1995, en el que hubo un momento histórico en el que las mujeres, el movimiento de mujeres, se dieron cuenta, o hubo un despertar al darse cuenta que para conseguir que los derechos de las mujeres se llevaran a cabo, pues, fueran reales, se pudieran ejecutar, era necesario que hubiera presupuestos, porque ya se habían exigido en conferencias y momentos históricos anteriores que se cumplieran con los derechos de las mujeres y que se le dieran las mismas oportunidades que a los hombres, pero es en este momento la plataforma de acción de Beijing en el que ya se dan cuenta que es necesario exigir que las políticas y los programas que se están diseñando para los derechos de las mujeres vayan acompañadas junto con una financiación, un dinero, para que se puedan implementar y realmente ver resultados. Entonces, bueno, este fue el inicio y fue un inicio bonito. Además, hay fotos que salen pues mujeres con pancartas de queremos budgets, queremos presupuestos, y fue el despertar. Entonces, a partir de ahí ha habido otra serie de conferencias internacionales en el que cada vez se ha ido refinando más qué tipo de financiación, de qué manera, qué tipo de herramientas puede haber para conseguir que las políticas y los programas se financien. Vemos, por ejemplo, que bueno, hubo una revisión del secretario general de Naciones Unidas sobre los primeros 20 años de implementación del programa de la plataforma de Beijing, y este informe concluye que había carencias en la financiación de estas políticas con mirada de enfoque de género, que había un financiamiento insuficiente, inadecuado, y que era necesario contar con políticas y leyes específicas que tuvieran el enfoque de género y más financiación. Incluso se hablaba de que había brechas de financiamiento del 90% de déficits, especialmente en infraestructuras, en sectores productivos, en los sectores económicos también. Entonces, es necesario ser conscientes de cuáles son los retos, porque no basta con decir que es necesario que haya presupuestos, sino que hay que ver por qué no se están otorgando esos presupuestos para este tipo de políticas, ¿no? Bueno, vemos, por ejemplo, en el 2000, en la Cumbre del Milenio, los dirigentes del mundo acordaron los 8 objetivos de desarrollo del milenio, uno de ellos centrado en la igualdad, el objetivo 3, promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de las mujeres, pero ahí no se hablaba de financiamiento. Sin embargo, en Busan, en Corea, en el 2014, que es la segunda Alianza Mundial para la Eficacia del Desarrollo, ahí sí que se exigió acelerar e intensificar los esfuerzos para recopilar, difundir y armonizar datos desagregados por sexo, y para aumentar la inversión directa en las políticas con enfoque de género para satisfacer las necesidades de mujeres y hombres y para reducir la discriminación. Allí en esta conferencia se utilizó un indicador, el indicador número 8, que hace referencia a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, que tiene un indicador que es el porcentaje de los países con sistemas para efectuar el seguimiento y hacer públicas las asignaciones dedicadas a la igualdad de género y al empoderamiento de las mujeres. Es decir, en Busan se hablaba ya de un indicador que identificara qué países tenían algún sistema para saber cuánto dinero se están asignando a financiar las políticas con enfoque de género. En el 2015 es la tercera conferencia internacional sobre el financiamiento para el desarrollo en Addis Ababa, y ahí hay 3 puntos específicos que también hablan sobre presupuestos con enfoque de género o con elementos que están vinculados, como comenté en la diapositiva anterior. El punto 30 o artículo 30, por ejemplo, habla de transparencia y la igualdad de participación en el proceso presupuestario. El artículo 53 habla sobre sistemas de seguimiento y monitoreo sobre las asignaciones presupuestarias para los temas de género. Y el último, el 115, habla sobre fomentar la capacidad, el desarrollo de capacidades en los países, especialmente en los países en desarrollo,
para que sepan llevar a cabo presupuestos con enfoque de género. Es decir, para que se sepa qué métodos, qué herramientas, qué procesos, qué maneras hay de integrar esta mirada de género, esta perspectiva de género, desde el inicio del proceso presupuestario, en el que se formula el presupuesto, se aprueba y en toda la implementación y ejecución. Se puede integrar la perspectiva de género en cada una de estas fases y para poder llevar esto a cabo es necesario desarrollar las capacidades de la gente que está apoyando estas iniciativas. Bueno, hubo críticas también en esta agenda de trabajo que se planteó en Busan, más que nada porque se exigía que todos estos planes se llevaran realmente a la práctica, ¿no? Que no se quedaran en palabras. Y de ahí damos el salto a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que una vez más fue aprobada por los dirigentes mundiales en el 2015 con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En esta Agenda 2030 hay una clara demanda de que los países deben aumentar significativamente las inversiones y los presupuestos orientados a la financiación que vaya directamente orientada a disminuir las brechas de género. Es decir, ya se dice muy claramente que los países deben destinar dinero del presupuesto para erradicar la discriminación de género y cerrar esas brechas de género que existen en todos los países, en mayor o menor medida, en un sector o en el otro, pero que es una realidad que ocurre en todos los países. Por otro lado, en esta Agenda de 2030 para el Desarrollo Sostenible, utilizan un lema que es interesante, que es no dejar a nadie atrás en este proceso de desarrollo. Y eso también tiene que ver con el primer punto que comenté en la primera diapositiva, que es este enfoque de interseccionalidad, el que hablamos de que la sociedad se compone de distintos grupos con sus particularidades, hombres, mujeres, de distintas edades, distintas condiciones socioeconómicas, distintas condiciones, y que todas las personas cuentan. Es decir, todas las personas deben beneficiarse de las posibilidades de participar en la sociedad y en el desarrollo en sus países, en sus regiones, y que todas las personas tienen los mismos derechos y por lo cual es necesario buscar los métodos para que todas las personas cuenten. Bueno, pues en esta Agenda 2030 hay un objetivo que es el quinto, que hace referencia a lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Y dentro de este objetivo hay un indicador concreto que hace referencia a los presupuestos con enfoque de género. Y dice así: porcentaje de países que cuentan con sistemas de dar seguimiento a la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer y asignar fondos públicos para este fin. Si nos damos cuenta, este indicador es el mismo que el que se utilizó en Busan, pero ya está más avanzado y más refinado porque se ha establecido unos criterios para mejorar la medición de este indicador y ya se ha hecho una prueba piloto en 81 países. Entonces, pasa la diapositiva, por favor. En la primera ronda de la alianza en el 2014, 35 países informaron sobre este indicador, el 8, en el que dijeron que 35 países en Busan utilizaron este indicador, que es el mismo que el de la Agenda 2030, y 2 años más tarde, en el 2016, 81 países reportaron información en este indicador. Es decir, que muchísimos países más pusieron el foco de atención en reportar sobre este indicador concreto de presupuestos con enfoque de género. Y además, la proporción de países que informan sobre un sistema transparente de monitoreo pasó del 29% en el 2014 al 48% en el 2016, lo cual muestra una mayor transparencia. Bueno, lo que quiero decir es que en el 2014, que fue en Busan, a la Agenda 2030, muchos países se han interesado en realmente reportar este indicador.
Entonces ahora se pueden preguntar cómo se puede responder o reportar a este indicador concreto 5C1. Pues para determinar si un país tiene un sistema de monitoreo y hace públicas las asignaciones para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, se prepara un cuestionario que se envía a los ministerios de Hacienda o los ministerios de Finanzas encargados de llevar a cabo el presupuesto del gobierno. Entonces, ¿puede pasar la diapositiva, por favor? Se manda un cuestionario a los ministerios de Hacienda o de Finanzas en el que hay una serie de criterios que son 3, los vamos a ver los 3, y cada criterio conlleva una serie de preguntas para medir la consecución o el logro de este criterio. Entonces, el primer criterio hace referencia a la existencia de políticas o programas que contengan el enfoque de género. Y dice así, ¿cuál de los siguientes aspectos del gasto público están reflejados en los programas de su gobierno y en la asignación de los recursos? Hay una serie de preguntas. La primera pregunta hace referencia en saber si las políticas o programas gubernamentales están diseñados de manera que puedan dar respuesta a metas claras de igualdad de género y a cerrar las brechas de género. Por ejemplo, si hay una política nacional para la igualdad de género o un plan estratégico o un plan específico, una ley de violencia, o si hay programas o políticas donde la igualdad de género no es el objetivo principal, pero se ha contemplado. Por ejemplo, pues imagínese una política de agricultura con enfoque de género, en el que hay unos objetivos pues, para lograr resultados en el sector de la agricultura, pero se identifican problemas concretos y objetivos concretos relacionados con la igualdad de género en ese sector, en la agricultura, y esos objetivos son claros, se pueden identificar y se pueden planificar actividades específicas. Bueno, entonces para contestar la pregunta es sí o no. La segunda pregunta pregunta si estas políticas o programas si tienen un presupuesto adecuado para dar respuesta tanto a los objetivos generales como a los objetivos específicos en materia de género. Pues en el ejemplo anterior que les he puesto de la agricultura es saber si hay un presupuesto para conseguir los objetivos que se han fijado dentro del sector de la agricultura, pero también esos objetivos específicos de género que la política integra, si hay un presupuesto asignado para esos fines. Y el tercer punto pregunta si existen procedimientos o instrucciones presupuestarias para asegurarse que los recursos se ejecutan de acuerdo con el presupuesto acordado. Es decir, aquí se está mirando si, por ejemplo, en la política de agricultura y género, pues había unas capacitaciones pues, para mujeres rurales, por ejemplo, si a final del año ese dinero se ha gastado en ese fin o si ha pasado otra cosa y se ha ejecutado en otra actividad que no tiene nada que ver con esa prevista. O si hay algún sistema para asegurar que el dinero que se planifica para los temas de género se respetan y no se alteran. Por ejemplo, en México tienen un sistema en el que etiquetan los gastos, así dicen, y tienen un presupuesto que se publica con un anexo específico para los temas de género, el anexo 13, y ahí todos los gastos que se mencionan en todas las políticas y todos los programas son inamovibles, es decir, una vez se etiqueta el gasto, solo puede gastarse en eso, en lo que se ha especificado que está orientado a los temas de género. Entonces, pasamos a la segunda diapositiva, por favor. Entonces, en el criterio que acabamos de ver, está centrado en políticas o programas con enfoque de género, y en este segundo criterio está basado más bien en los sistemas de monitoreo de gasto y los sistemas de la administración financiera pública. La primera pregunta hace referencia a si existen las circulares presupuestarias del Ministerio de Hacienda o del Ministerio de Finanzas con enfoque de género. Esto quiere decir que el Ministerio de Hacienda o de Finanzas, al principio de año,
manda un documento a todos los ministerios y todas las agencias de gasto en los que se explica cómo tiene que planificar sus programas, sus políticas, cómo asignar el presupuesto, etcétera. Es decir, hay una serie de instrucciones en el que se instruye sobre cómo deben preparar la propuesta de presupuesto en todos los departamentos. Entonces, hay esas instrucciones que manda el Ministerio de Hacienda o de Finanzas, se puede ya integrar la perspectiva de género con indicaciones muy claras sobre cómo llevar a cabo los presupuestos con enfoque de género. Por ejemplo, pues mencionando el uso de indicadores o de objetivos específicos de género, etcétera, de distintas maneras. Entonces, la primera pregunta hace referencia a eso, a si el Ministerio de Hacienda o Finanzas facilita o tiene o comparte ese tipo de instrucciones específicas sobre presupuestos con enfoque de género en las circulares presupuestarias. La segunda pregunta dice así: si las políticas o los programas públicos con presupuesto asignado están sometidos a una evaluación de impacto de género ex ante. ¿Esto qué quiere decir? Como hemos comentado al principio, los presupuestos con enfoque de género buscan distintos objetivos, satisfacer las necesidades de toda la población, considerando distintas variables, empezando por el sexo, pero también buscan tener un impacto positivo en la igualdad de género y erradicar todo lo que sea la discriminación y desigualdad de género. Entonces, para conseguir ese objetivo, para conseguir ese impacto que se está buscando, a la hora de planificar una política o un programa, se puede intentar visualizar qué impacto puede tener ese programa particular o esa política particular. Por ejemplo, si están considerando una política de transferencias monetarias condicionadas, pues se puede intentar visualizar si va a beneficiar más a los hombres o las mujeres o las familias, o si va a erradicar la pobreza, o si va a beneficiar más a familias monoparentales, o etcétera, ¿no? O sea, hay que intentar visualizar todo esto en base a datos, cuantos más datos mejor, el impacto de la decisión presupuestaria que se va a tomar, con el objetivo de que sea realmente una decisión acertada. La siguiente pregunta pregunta si se utilizan datos desagregados por sexo e indicadores de género en las políticas de los programas, de manera que pueden informar y guiar las decisiones sobre planificación y presupuestación. Como se pueden imaginar, si queremos tener esos impactos en los temas de género, es muy importante que todas las decisiones estén basadas en datos y en evidencias. Entonces, es necesario pues, que los datos que se utilicen, si hacen referencia a las personas, que estén desagregados por sexo, y si es posible incluso pues que se metan más variables, depende de las políticas o programas que sean, pues como la edad o si son grupos vulnerables. Desagregados por sexo y que se utilicen otro tipo de indicadores en otros momentos del ciclo presupuestario. Por ejemplo, a la hora de identificar o analizar los problemas que existen de discriminación, etcétera, o los objetivos que se están buscando, es necesario realizar diagnósticos, análisis de la situación, pues ahí cuantos más datos se utilicen, pues mejor, ¿no? La siguiente pregunta hace referencia a si el Gobierno provee alguna declaración clara sobre sus objetivos relacionados con género y su vínculo al presupuesto. Bueno, como hemos dicho también antes, el presupuesto es el reflejo de las prioridades del Gobierno. Entonces, a veces hay algunos documentos o algunas herramientas en los que se puede identificar o sistematizar o poner todos juntos todos los objetivos o todos los compromisos que el Gobierno ha asumido en materia de género, empezando desde los compromisos a nivel internacional, como la CEDAW, o como las legislaciones nacionales o las políticas que tiene específicas para los temas de género en distintos sectores y distintas temáticas, y cuáles son esos objetivos claros, qué presupuesto hay, es decir, si existe ese tipo de documentación. La siguiente pregunta hace referencia
a si las asignaciones presupuestarias se marcan de alguna manera, incluyendo clasificadores funcionales, para identificar su relación con la igualdad de género. Como el indicador que hemos visto antes, el 5C1, habla de porcentaje de países que tienen sistemas para identificar el gasto orientado a la igualdad de género. Pues esto va un poco en esa línea. Es ver si el gobierno tiene algún sistema dentro de las posibilidades que tienen de organizar su presupuesto, porque hay distintas maneras, de saber cuánto dinero se está asignando a los temas de género. Y aquí, pues, en algunos casos es más fácil identificar esos montos. Por ejemplo, si hay una política específica sobre igualdad de género, pues todo ese dinero de esa política pues va ahí, ¿no? Ya se puede identificar. Pero si el enfoque es transversalizar el género en programas o en políticas de distintos sectores, por ejemplo, salud o agricultura o deporte o lo que sea, a veces es más difícil identificar ese gasto o cómo se transversaliza esa mirada de género en la planificación de la política. Pero bueno, existen clasificadores y existen distintas herramientas que pueden ayudar a identificar esos gastos. La siguiente pregunta hace referencia, es parecida a la del el informe de impacto de género ex ante, pero esta es ex post, es decir, esto es un análisis que se efectúa a final del ciclo presupuestario, una vez se han ejecutado y se han implementado las políticas, para documentar, evaluar, analizar qué impacto real final ha tenido al final la implementación de esa política. Si, por ejemplo, antes comentábamos que el gobierno quiere prever el impacto que puede tener esa política concreta que mencioné de transferencias monetarias condicionadas, pues a final del año puede hacer otra evaluación una vez ya se ha implementado esa política y se ha ejecutado el presupuesto, para ver qué resultados ha tenido y qué impactos ha tenido y si los impactos que ha tenido eran aquellos que se habían previsto o no. Todo esto sirve para retroalimentar el diseño de políticas y programas en los siguientes ciclos presupuestarios. Como ven aquí, hay distintas herramientas que se utilizan tanto en las fases previas a la presupuestación como en el momento de presupuestar, por ejemplo, etiquetando el gasto, identificando el gasto, etcétera, como en la fase posterior a la presupuestación, midiendo el impacto de las políticas o de los programas. ¿Puede pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Y este es el último criterio. Son tres. Este hace referencia a los sistemas de transparencia y del uso de datos, etcétera. Entonces vemos, por ejemplo, la primera pregunta, si la información sobre las asignaciones para la igualdad de género son públicas o no. Y esto pues va a depender mucho de los países. A veces publican la información, a veces no la publican. Es un tema de accesibilidad y transparencia a la información. La segunda pregunta hace referencia en si están publicadas, si esta información es fácil de acceder y si está, por ejemplo, en la página web del Ministerio de Hacienda o de Finanzas, o si están en boletines oficiales del Ministerio de Hacienda. Es decir, cuál es el formato y la accesibilidad para asegurarse que el público realmente acceda a esa información presupuestaria. Y la última pregunta hace referencia a la temporalidad en la cual se publica y se hace accesible esta información, que también es muy importante. Por ejemplo, si el gobierno acaba de aprobar un presupuesto, pues se supone que tiene que publicar acto después o poco tiempo después ese presupuesto que acaba de aprobar, etcétera, ¿no? Entonces, el momento en el que el gobierno o las autoridades hacen pública esa información y que sea accesible, pues también es importante. Con esto
hemos visto los 3 criterios que se utilizan para medir el indicador que hace referencia a los presupuestos con enfoque de género. Y aquí podemos pasar a una conclusión final resaltando algunas de las limitaciones de este indicador. La primera limitación que voy a proponer o que voy a comentar es que, como verán, este indicador hace referencia a la existencia de mecanismos, a la existencia de herramientas, etcétera, pero no hay mención, por ejemplo, a la calidad de las políticas, a la calidad de los servicios. Todo el tema cualitativo se escapa. Por otro lado, las respuestas son sí o no, que entre sí y el no pues puede haber medias tintas, ¿no? O sea, es una escala de grises entre lo que es positivo, lo que es negativo, lo que funciona bien, lo que funciona mal. Otra limitación es que quien responde a este cuestionario es el gobierno. Entonces, deja al margen la participación de otros grupos fuera del gobierno, por ejemplo, a la sociedad civil, que pueden tener una visión más crítica o distinta sobre el estado de implementación de los presupuestos con enfoque de género. Y por otro lado, pues tampoco se está identificando los montos del presupuesto para los temas de igualdad de género. Aunque es verdad que el formulario incluía al final una pregunta abierta, pero que no se mide, que los gobiernos pueden poner la cantidad o el monto que están asignando a los temas de igualdad de género de las políticas y los programas. Que de hecho, si realmente tienen todos estos sistemas para identificar el gasto, etcétera, etcétera, pues esa información sobre el monto debería de ser accesible. Entonces se podría incluir ahí. Pues podemos dejar aquí abierto ya el debate. Si tienen preguntas sobre esta presentación o quieren hacer algún comentario o resaltar cualquier cosa, hay un turno abierto de preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Marga. Efectivamente hay muchas preguntas, así que prepárate. Tenemos muchas personas participando, estamos muy felices de eso. Muy buenos días o tardes, yo soy Elizabeth. Como lo dijo Leti, estoy coordinando los diferentes cursos de presupuesto sensible al género. Entonces quiero, antes de pasar a las preguntas y respuestas, rápidamente explicarles la oferta de cursos que tenemos sobre este tema. Tenemos 3 modalidades de cursos. Uno es de autoaprendizaje, otro es de moderado en línea y otro es presencial. Y lo tenemos en 3 idiomas, en español, inglés y francés, todos estos cursos. Pienso que estos cursos pueden ser de interés para realmente todos los públicos, pero en particular para las personas que trabajan en planificación y presupuesto a nivel nacional o local, y pues desde el gobierno, desde la sociedad civil, las universidades, las organizaciones internacionales, entre otros. Como lo ven, tienen aquí la dirección, ¿no?, de nuestro campus, el campus de ONU Mujeres. ¿Podemos pasar, Leti? Bien, el primer curso del cual les quiero hablar es el de autoaprendizaje. Tiene una duración aproximativa de 3 horas, dependiendo de si le dan clic y ven todos los recursos en las referencias. Y este tiene un precio, cuesta $60. La plataforma permite hacer los pagos con tarjeta en línea. Está disponible en los 3 idiomas. Y como es de autoaprendizaje, lo pueden acceder cuando quieran, está disponible. Igualmente, una vez que lo inician, pues lo pueden dejar un momento y volverlo a tomar, y al final pues se le entrega un certificado. Nosotras pensamos que es una opción muy buena para entender un poquito lo que es lo que son los presupuestos sensibles al género, y en particular para crear un conocimiento común, por ejemplo, en una organización.
tal vez no todo el mundo tiene que ser experta o experto en el tema, pero es bueno que tengamos el mismo lenguaje, que tengamos algún conocimiento común. Está organizado este módulo, este curso en 4 módulos. El primero es sobre presupuestos sensibles al género, igualdad de género, desarrollo y derechos humanos. El segundo es sobre la perspectiva de género en macroeconomía. El tercero sobre presupuestos sensibles al género en la práctica, con ejemplos de diferentes regiones, porque siempre tratamos de representar iniciativas a nivel global. Y el cuarto ya da un poquito más de detalle sobre las herramientas que se pueden usar para los presupuestos sensibles al género, que ya Margarita mencionó algunas, de hecho. Bueno, entonces eso sería una opción de curso. La segunda opción es un curso moderado en línea. Este curso dura 11 semanas, aproximadamente 3 meses. Igualmente lo ofrecemos en los 3 idiomas y tiene un costo de $600. Tuvimos ya una edición el año pasado y este año va a ser del 3 de septiembre al 23 de noviembre en los 3 idiomas al mismo tiempo, aunque digamos, va a haber un grupo para cada idioma. Es decir, el curso moderado en inglés se va a dar con alguien que modere todo en inglés y todos los materiales en inglés. Y paralelamente tendremos otro grupo con todo en español y etcétera. Esta modalidad nos parece muy interesante en el sentido de que, tienen lecturas que van a bajar con un calendario que les damos, foros de intercambios, igualmente hacemos webconferencias para contarles de experiencias y diferentes aspectos o herramientas, pero también tiene una tarea individual que se va construyendo paso por paso y tiene un apoyo muy personalizado de la persona que modera el curso. Entonces, realmente se ha dado el caso, como la persona que participa puede escoger el tema que quiere trabajar en el contexto donde quiere trabajar, el sector, etcétera. Se ha dado el caso de que realmente al final del curso, pues, participantes nos comunican pues que le ha permitido proponer algo en su organización, alguna iniciativa o mejorar algo o iniciar un proceso. Eso es lo que estamos buscando con este curso. Los contenidos están bajo revisión ahora, pero tocamos todo el ciclo, digamos, del proceso, ¿no? Que es el análisis de contexto, el análisis de las políticas, el análisis del presupuesto, la parte de seguimiento y evaluación, que es muy importante, y también al final las estrategias, ¿no? Hay diferentes actores involucrados, cómo encontrar puertas de entradas, ¿no? Hay diferentes momentos, tal vez, o tal vez actores que son más fuertes y podemos empezar con eso. Entonces, era el curso moderado en línea y después tenemos la modalidad presencial. Este curso dura 5 días. Ya tuvimos una edición este año aquí en el centro de capacitación que está situado en Santo Domingo, en la República Dominicana, de donde les hablo, pero también lo podemos hacer por demanda. En caso de que tengan un grupo significativo, pues lo podríamos adaptar a sus necesidades. Dura 5 días, tiene un costo de $1,500 y aquí tienen las fechas en francés. Vamos a tener uno en Rabat, Marruecos, del 2 al 6 de julio y en inglés en Istambul, Turquía, del 22 al 26 de octubre. De acuerdo, lo de español ya lo mencioné. Bueno, por supuesto, la especificidad de la modalidad presencial es que hay mucho más intercambio entre tal vez la persona que facilita el curso y los participantes, pero también entre participantes y es mucho más fácil hacer ejercicios de grupo, intercambiar prácticas, buenas prácticas. Entonces, eso realmente
lo que tratamos de fomentar y hacer ejercicios aplicados, reflexiones teóricas, pero también aplicarlo, ¿no? Y discutirlo en grupo. Igualmente, al final del curso, lo que tratamos de ver es cómo pueden volver después del curso y tener ideas de cómo mejorar sus programas o cómo iniciar. Algunos de los contenidos que abordamos en estos cursos son los conceptos y los marcos analíticos, clave sobre presupuesto sensible al género. También damos un panorama de algunas experiencias, dependiendo de la audiencia que tenemos. El contexto global y las innovaciones. Por supuesto, vemos el ciclo presupuestario y cómo transversalizar el género en él. Vemos tanto la parte de ingresos como egresos del presupuesto, aunque, como le dijo, no sé si lo mencionó Marga, pero se trabaja más en los egresos hasta ahora en este tema. Vemos las herramientas y cómo usarlas, y también un poco esta parte de abogacía, el rol de los diferentes actores, cómo podemos involucrar más personas en este proceso para darle más fuerza y más sostenibilidad. Aquí termino entonces con esta presentación. Veo que hay muchas preguntas y quiero dejar espacio para eso. Te dejo la palabra, Leticia. Elizabeth, muchas gracias por toda la información. Igualmente, Marga, por la interesantísima presentación. Sí tenemos cantidad de preguntas. Antes de empezar la sesión de preguntas y respuestas, solo quería recordarle a los participantes que por algunas limitaciones de tiempo no podremos contestarlas todas. Sin embargo, ustedes ya tienen mi correo electrónico y también lo van a recibir al final de esta presentación. Si necesitan hacer seguimiento con alguna de las preguntas importantes, podríamos hacérselas llegar a las panelistas. Entonces, para empezar, Elizabeth, ya que estábamos hablando de los cursos, tenemos dos preguntas sobre la matriculación, bueno, más específicamente sobre certificados y becas. La primera dice, ¿los certificados nos llegan online o a la casa? Es de Virginia Yadira Vargas Solórzano. Hola Virginia, gracias por tu pregunta. Entonces, todos los cursos de autoaprendizaje que ofrecemos en la plataforma en el campus del centro, una vez que has terminado y cumplido con un mínimo, digamos, tienes que obtener 80% de buenas respuestas al test final, pero tienes varios intentos, pues puedes bajar el certificado desde la plataforma y lo puedes imprimir. Tiene tu nombre, las fechas, etc. En cuanto a los cursos moderados en línea y presencial, digamos, en el moderado, igualmente, si cumple con los requisitos que hemos planteado al inicio del proceso, les entregamos un certificado, lo mandamos por correo electrónico. Hasta ahora nunca lo hemos hecho por correo postal. Para el presencial, pues al final del taller se entrega el certificado ya, ¿cómo se dice?, en papel. Muchísimas gracias por la aclaratoria, Elizabeth. También la segunda pregunta dice, ¿es posible obtener una beca para el curso presencial? Y esta pregunta es de Marta Sarchi. Hola Marta. Mira, lamentablemente no tenemos la posibilidad ahora de dar becas. Sin embargo, lo que sí tenemos es un sistema de descuentos en caso de que varias personas de una misma organización participen en un curso. Si tenemos más de 3 personas, entonces podemos otorgar un descuento más que una beca. Excelente, Elizabeth. Muchísimas gracias. Aprovecho también para recordar. Perdón. ¿Sí? Así, pienso que íbamos a decir lo mismo, la misma cosa, que tenemos cursos también gratuitos. ¿Eso es lo que querías decir? Exactamente, sí, por favor, coméntales. Sí, queríamos comentar que tenemos cursos de autoaprendizaje en el campus que pueden ver en nuestro portal, en los enlaces que están indicados en la presentación, que son gratuitos. Es la serie que llamamos Yo sé de género. Tiene 3 módulos básicos sobre eso, los conceptos básicos, el marco internacional, y después tiene módulos más específicos que desarrollamos con nuestras
agencias hermanas del sistema de Naciones Unidas, por ejemplo, género y violencia de género, género y infraestructura, hasta tenemos género y, ¿cómo se dice? Procurement en español, perdón, se me fue la palabra. Muchos de estos cursos están en español. Creo que hay más todavía en inglés porque algunos todavía no están traducidos al español. Y además en el campus pues tienen recursos manuales que pueden ver. Además de todos los videos de tipo de esta webconferencia que tenemos actualmente, que están registrados y que a los cuales pueden acceder en nuestro canal de YouTube. Y les quiero comentar que tenemos muy buenas webconferencias que hemos hecho en los cursos moderados en francés, español e inglés, con experiencias de diferentes ciudades de México, tenemos Bolivia, Marruecos, Berlín, Andalucía, seguro se me olvida alguna, pero creo que son excelentes recursos que pueden mirar. Gracias, Elizabeth. Sí, en efecto, no olviden de pasar por nuestro portal trainingcenter.unwomen.org. Igual lo pondremos en la próxima pantalla porque nuestro catálogo está compuesto de opciones gratuitas y pagas. Sin embargo, estos cursos de GRB son opciones pagas, como bien explicó Elizabeth. Vamos a continuar entonces con las preguntas temáticas. La número 3 dice: podríamos hablar de análisis de determinantes sociales de las discriminaciones en poblaciones diferenciales para poder definir estratégicamente los presupuestos y por ende las intervenciones. Creo que es mejor usar el análisis de determinantes y no solo de las causas directas. Esta es una pregunta y un comentario de Ana Zulema Jiménez Soto. Y Marga, dado que esta fue de tu parte de la presentación, no sé si quieres empezar comentándonos un poco. Sí, bueno, pues en los presupuestos con enfoque de género siempre comienzan con un diagnóstico de la situación. Entonces, hay distintas maneras de hacer este diagnóstico y cada país y cada gobierno, ya sea nacional o subnacional, tiene su manera de hacer este diagnóstico. Entonces, es posible y es adecuado y conveniente que hacer estos diagnósticos identificando las necesidades, las problemáticas, de una manera lo más cercana a la realidad, basada en datos, en evidencias. Entonces, sí, es posible y es correcto, sí se puede hacer. Es bueno recalcar, pienso que el presupuesto sensible al género participa de lo que llamamos transversalización de género. Entonces se hace siempre este análisis de género, ¿no? Al inicio. Sí, o sea, en este análisis análisis de la situación, lo que se hace es identificar de manera clara cuáles son los problemas y cuáles son los objetivos que se van a buscar mediante las políticas y la planificación de distintas intervenciones. Entonces, ese diagnóstico es lo que va a guiar que haya un diseño estratégico de planes y políticas. Y siempre está presente esa mirada de género y con más frecuencia cada vez esa mirada de género es más, incluye más el enfoque de interseccionalidad, es decir, identifica grupos vulnerables o problemas más específicos que atañen a distintas regiones o a distintos grupos de la población, etcétera. Es decir, este análisis cada vez es más preciso. Sí, pienso que se refiere también determinantes, serían las necesidades o intereses estratégicos y las causas directas más las necesidades prácticas, ¿no? Un poquito, entonces todo eso se tiene que ver. De acuerdo, entonces la siguiente pregunta, que es la número 4, dice: ¿existen programas gubernamentales en donde se asignen recursos para la creación de grupos que implementen contralorías ciudadanas con perspectiva de género? Muchas gracias. ¿Se puede tener acceso a las respuestas del Gobierno de México sobre el cumplimiento de los indicadores? Es de Aleida Alejandra Quintana Ordaz. Pues yo creo que mi respuesta bajo mi conocimiento es sí. Es decir, en un presupuesto del gobierno, ya sea a nivel estatal o subestatal,
se puede asignar a distintos fines y pueden ser, como comenta, para financiar estos grupos de contralorías, o puede ser para observatorios de género, o puede haber distintas cosas. Lo único es que tiene que haber la voluntad política de financiar eso. Entonces, si el gobierno está de acuerdo con financiar eso, entonces es posible. Y la otra pregunta, pues supongo que los resultados de cómo los países reportan el indicador será accesible cuando se termine de recoger toda la información y hacer los análisis. Hay un periodo al principio del año en el que los gobiernos, el Ministerio de Finanzas o de Hacienda, junto con el Ministerio de las Mujeres, tiene que reportar el indicador, y a final de año se hace toda la compilación de datos y todos los análisis. Y luego, no sé en qué momento se va a publicar, pero imagino que en algún momento, una vez que se recojan los insumos de todos los países, esa información será pública. Sí, para comentar el piloto que se hizo para probar el cuestionario, en México estaba dentro de los países piloto. Podemos averiguar esta información de si los datos están publicados o no. Y sobre la participación, pues existen, por ejemplo, en Colombia, los presupuestos participativos. Entonces, y hay un dinero asignado eso para permitir la participación de las ciudadanas y los ciudadanos. Entonces, se pueden como poner criterios para ver quién participa y que estén incluidas las voces de las mujeres o las demandas relacionadas al género, ¿no? Yo sé, por ejemplo, en Colombia me han comentado eso, pero en México también existe, seguramente en otros países. Muchísimas gracias a ambas por las respuestas. Ahora seguimos con la número 5. Dice, ¿cuáles son los márgenes de acción y control de la sociedad civil y de organizaciones de mujeres para exigir el cumplimiento en sus gobiernos a través de mecanismos concretos? ¿Se podría citar ejemplos actuales? Esta pregunta es de Florencia Partenio. Sí, pues hay distintos mecanismos. El primero que yo recomendaría es explorar cómo es el proceso de planificación y presupuestación en el país o en la región, para identificar cuáles son los momentos en los que hay cabida para la sociedad civil o agentes fuera del gobierno para participar en este proceso. Entonces, eso es un punto de entrada para la sociedad civil. Luego hay distintas herramientas. Por ejemplo, yo mencioné una que utiliza el gobierno, que son los informes de impacto de género, que se pueden hacer ex ante, antes de la presupuestación, o ex post, una vez ya se han implementado las políticas y los programas, con todo este diagnóstico de género. Pues la sociedad civil puede hacer su informe paralelo al del gobierno, haciendo ese tipo de informe del mismo modo, o antes de la presupuestación o después de la presupuestación, para rendir cuentas. De hecho, un ejemplo concreto y real, actual, de España, que es mi país, ¿no?, que yo conozco de cerca, hay una plataforma que puede entrar en la página web, se llama Impacto de Género Ya, en el que una red de feministas que engloban muchas ONGs feministas analizan cada año el presupuesto del gobierno una vez está aprobado, y punto por punto se analiza con enfoque de género todo el presupuesto, todos los sectores y todos los compromisos que ha asumido el gobierno en materia de género, y se reclama que el gobierno debe cumplir con todos los puntos. Pues, por ejemplo, en el tema de violencia en España, el gobierno se comprometió a dar una suma de dinero que al final no ha cumplido. Pues ese reclamo está en el documento, así como todos los otros documentos que se puedan imaginar. Y, por ejemplo, mañana vamos a ir un grupo de feministas al Congreso, donde tenemos cita con todos los partidos políticos, a presentar este manifiesto feminista, que es un análisis del presupuesto con todas nuestras reclamaciones. Con ese análisis del presupuesto se puede intentar incidir en que el gobierno asuma los compromisos que tuvo en su día, o que incremente las asignaciones presupuestarias para los temas de género. Y bueno, hay otros mecanismos, como conectar a todas las ONGs feministas, todo el movimiento de mujeres, y desde fuera del gobierno pues hacer presión mediática, presión en el Parlamento, presión en todos los espacios que estén al alcance de la mano, ¿no?
Sí, tal vez en la región de América Latina podemos mencionar Bolivia, que tiene un movimiento de la sociedad civil muy activo y también hacen un monitoreo de, del uso de los presupuestos. Y en México también. De hecho, tienen una Sí, webconferencia sobre la experiencia de México desde la sociedad civil, si la quieren ver en el canal YouTube. sí, de hecho, en las experiencias de presupuesto con enfoque de género, que ya comenté que no hay una receta única, sino que hay muchas estrategias y muchas maneras de llevarlos a cabo, es frecuente también ver a veces asociaciones o alianzas entre la sociedad civil y el gobierno. En México, por ejemplo, pues hay una alianza con distintas ONGs feministas, el Instituto de la Mujer, el Ministerio de Finanzas y Hacienda y otras instituciones, es decir, es interinstitucional. En Bolivia también el papel de la sociedad civil y del movimiento de mujeres es muy fuerte monitoreando la ejecución del presupuesto. Entonces, es una buena práctica, de hecho, llegar a ese punto de alianzas en el que hay representantes de dentro y fuera de la sociedad civil y del gobierno trabajando conjuntamente en los presupuestos con enfoque de género. Excelente, muchas gracias a ambas nuevamente. Seguimos con la número 6. En el caso de la violencia de género y los escasos presupuestos gubernamentales destinados a erradicarla, así como en difundir información, ¿cómo lograr avances en esa materia? Es de Mónica Liliana Osuna Godínez. Sí, pues este es un tema crítico en todos los países. Desgraciadamente, el tema de la violencia pasa en todos los países. Hay distintos tipos de violencia de género, de violencia doméstica, del marido es marido, también casos de violencia en los espacios públicos, en los trabajos, se trata de personas con explotación, fines de explotación sexual. Bueno, hay muchísimos casos de violencia y en todos los países se da de una manera o de otra. Hay distintas maneras de trabajar el tema de la violencia. Bueno, el primero yo diría es averiguar cuál es el monto actual del gobierno destinado a la violencia y además en distintos factores relacionados con prevenir la violencia, la prevención y luego con todos los servicios para las víctimas de la violencia y todo el tema de justicia, policía, etcétera. Entonces, analizar el presupuesto para identificar cuáles son las asignaciones del gobierno en todos los sectores, porque toca a todos los sectores, desde la policía, justicia, asuntos sociales, empoderamiento económico, la iluminación en las calles, las infraestructuras, es decir, toca muchísimos sectores. Es bueno saber cuáles son las asignaciones actuales para el tema de violencia. Hay estudios específicos del presupuesto con enfoque de género que hacen eso, este trabajo de investigación, de ver qué legislaciones hay, qué políticas y en averiguar qué asignaciones se están dando y qué problemas hay para implementar esas intervenciones, porque además son interinstitucionales, tocan muchos sectores, muchas instituciones. Luego hay trabajos de costeo. Por ejemplo, en Bolivia, pues tuvieron una ley de violencia, querían saber cuánto cuesta implementarla e hicieron un trabajo de costeo de ver uno por uno todos los compromisos, después revisar el mapa del país, el presupuesto del país y ver qué servicios y dónde se iban a proveer en todas las provincias, en todas las municipalidades, y de ahí se consiguió no solo financiar la implementación de la ley, sino además buscar una estrategia para asegurar la sostenibilidad financiera en el largo plazo, diciendo con un decreto nuevo, que no sé si era un porcentaje de los ingresos por hidrocarburos del país iban a ir destinados a financiar toda esa política para erradicar y prevenir la violencia de género. Luego hay otros estudios también del impacto negativo en el crecimiento de los países, que se ha hecho mucho en los últimos años, sobre todo en países árabes y en Asia, que te calcula el impacto que está teniendo negativo en el crecimiento del país, por ejemplo, sacando un porcentaje sobre el Producto Interior Bruto. Son unos tipos de estudios que se pueden encargar. Pero bueno, en los temas de violencia se puede hacer muchísimas cosas
yo empezaría por averiguar las asignaciones actuales del presupuesto para tratar el tema en el país. Elizabeth, ¿tienes algo que añadir sobre el tema de violencia y presupuestos sensibles al género? No. Pienso que Marga De lo acuerdo. explicó muy bien. Además es su área de especialidad también. No me Sí, ahora atrevería a añadir a nada. es que se está trabajando en muchos temas. En Myanmar, acabo de venir de allí, van a sacar una ley nueva de violencia, quieren hacer un trabajo de costeo. En Guatemala también se va a mirar ahora el tema de costeo. Hay muchos países que están poniendo el foco de atención ahí. En España también hay un movimiento fuertísimo de la sociedad civil reclamando los 200 millones que el gobierno prometió en el Pacto de Estado para el tema de violencia y que al final no ha cumplido. Entonces hay mucha presión de la sociedad civil para lograr que el Estado cumpla con su compromiso. Entonces desde muchos países, de muchos ángulos, se trabaja ese tema, ¿no? Es un tema que afecta a todos los países, desgraciadamente. Tal vez mencionar, sí, lo de un programa mundial, ¿no? Que lidera ONU Mujeres, que es de ciudades seguras, que ve más todo lo que es acoso sexual en espacios públicos. También es una manera de dedicar fondos para este aspecto de la violencia. En transporte, planeación urbana, estas áreas, ¿no? De acuerdo. Policía, justicia. Seguimos adelante entonces. La pregunta número 7 dice: muchas gracias Marga por su presentación. ¿Podría compartirnos desde su experiencia de factores y puntos claves que obstaculizan la formulación de presupuestos sensibles al género desde este enfoque? En México, generalmente se aplican aún en función de las partidas presupuestales aprobadas desde hace décadas. La pregunta es de Margarita Argot Cisneros. Pues existe una serie de factores que suelen ser recurrentes. El primero es que los temas de género no suelen ser la prioridad del gobierno. Entonces basta ver cómo se reparte el presupuesto como si fuera un pastel. Ya si hay un instituto de la mujer o ministerio de la mujer, es como la amiguita del pastel, es lo mínimo. Y luego, pues, cómo se financian las políticas. O sea, suele estar como un poco a la cola de las prioridades, ¿no? Yo creo que esa es la mayor resistencia o la mayor traba de poner en la agenda pública y política el tema de género como un tema prioritario. Y luego, pues, hay muchas otras posibles barreras y resistencias que ya, pues, depende de los contextos y los países. Desde la cultura institucional, si es muy lenta o muy difícil asimilar cambios nuevos dentro del gobierno, de la manera de hacer la planificación y los presupuestos, si les resulta complicado o no cambiar el tipo de indicadores que tienen que utilizar, si un agente clave como por ejemplo el Ministerio de Hacienda o de Finanzas pues no está muy convencido de la temática, debilidades en el diseño de políticas, debilidades en las capacidades de las personas que están planificando o presupuestando, de saber traducir las políticas en asignaciones presupuestarias. Bueno, hay muchas posibles barreras y obstáculos y una de las estrategias cuando se hacen iniciativas de presupuestos con enfoque de género es realizar un diagnóstico de posibles barreras para buscar una estrategia de cómo superarlas, ¿no? Y hacer una estrategia contextualizada a la situación y particularidades del país, no solo sorteando esas barreras o esas limitaciones, sino buscando también qué puntos fuertes, qué mecanismos hay, qué grupos que tienen interés en trabajar en esos temas hay, para hacer una estrategia y que eso funcione, ¿no? En el curso, por ejemplo, moderado, se trabaja mucho el tema de estrategias y se revisa eso, ¿no? Viendo estudios de caso. Elizabeth, ¿algo que añadir? No, podemos seguir con las siguientes. De acuerdo, continuamos con la número 8. Dice: buenos días, Claudia Sigüenza desde Guatemala. Mi pregunta es: ¿qué estado podría hacer referencia sobre el presupuesto con enfoque de género, tomando en cuenta que en el caso de Guatemala lo que existe son acciones positivas para las mujeres,
lo que no implica un presupuesto con enfoque de género. Gracias. Es de Claudia Sigüenza. Pues yo diría que no hay realmente una referencia clave que todos los países puedan seguir, porque todos los países son distintos y tienen sus particularidades. En Guatemala, por ejemplo, es un país peculiar. Ahí no sé si hay 27 o 30 grupos étnicos, ¿no? Es un país particular. Sé que, por ejemplo, en Guatemala hay una política de igualdad de género que se hizo de una manera sumamente participativa, en el que miles de mujeres de todas las etnias, procedencias, regiones del país participaron diciendo cuáles eran sus problemas, sus necesidades, etcétera. Pero luego, a la hora de buscar la manera de sistematizar esa información y traducirla en términos prácticos, pues era todo un reto, ¿no? Entonces, cada país tiene sus particularidades. Los informes, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional recogen buenas prácticas o casos de referencia por continente. En América Latina, por ejemplo, señala el caso de México, señala el caso de Bolivia. Bueno, y luego hay, pues, en Europa, pues hay otras buenas prácticas, pero claro, las situaciones de Europa y los sistemas presupuestarios pues van a ser muy distintos que los que hay en otros contextos. En fin, yo lo que sugiero es mirar qué buenas prácticas existen a nivel internacional, pero luego adaptarlo todo mucho al contexto particular del país e incluso pensar en convertir el país en un referente de buena práctica, ¿no? Hacer un método particular en el que haya unos resultados específicos que sean potentes. En Guatemala yo creo que tendría que ser un enfoque muy participativo por la diversidad de población. Por lo que comentas de políticas afirmativas, pues el tema de género y las políticas puede ser complicado, porque por un lado puede haber políticas o programas de acción afirmativa a las mujeres. Por ejemplo, si se identifica un tema que está muy mal, yo qué sé, pues que las mujeres no tienen acceso a la propiedad de la tierra, por poner un ejemplo, pues una acción afirmativa sería buscar que se superen esas barreras que pueden estar desde la legislación y las políticas, donde te puedes encontrar impedimentos legales, hasta la financiación para conseguir que las mujeres puedan llegar a trabajar en sus tierras y ser propietarias, etcétera. Y luego hay otro tipo de políticas que no es que sean afirmativas, sino que integran esa transversalidad de género en los objetivos generales de la política. Entonces, lo que se suele decir es que los dos enfoques son buenos y son complementarios. No está mal que haya políticas afirmativas porque ayudan a avanzar y acelerar los resultados en el área de igualdad de género y a cerrar brechas más rápido. Y luego la otra mirada es una mirada más sostenible de cómo hacer las políticas y planes, ya integrando esa mirada de por sí de igualdad de género. Entonces son dos enfoques que son complementarios. Tal vez añadir, Marga, a nivel de ejemplos, pienso que en Colombia también hay experiencias muy interesantes. Tuvimos un grupo grande en el curso presencial que tuvimos acá, a nivel nacional, pero también a nivel de local. También eso puede ser unas experiencias que pueden mirar. Sí, las experiencias a nivel local son muy interesantes siempre. Y en Honduras, por ejemplo, también pueden mirar estudios de caso. Santa Rosa de Copán y otras localidades, otras regiones a nivel subestatal han desarrollado estrategias con enfoque de género y son exitosas porque tal vez son incluso más fáciles de llevar a cabo porque a nivel local pues las iniciativas son más pequeñitas y son más fáciles de gestionar. Entonces eso puede ser una referencia interesante para el caso de Guatemala. O sea, no centrarse en experiencias a nivel nacional amplias, sino también buscar cómo funciona la descentralización en el país e intentar buscar crear experiencias a esos niveles de descentralización más bajos, ya sea a nivel municipal, ni a nivel local, etcétera.
De acuerdo, Marga y Elizabeth, continuamos con la pregunta número 9. Dice, en su opinión, ¿cuáles deberían ser los primeros pasos para que una organización del tercer sector cuente con un presupuesto sensible al género? ¿Por dónde se debería empezar? Gracias. Es de Benjamín Arcos Araujo. Pues yo recomendaría, analizando el presupuesto actual, ver qué políticas tiene, qué misión, qué objetivos y qué presupuesto. Entonces, en el curso moderado se siguen todos estos pasos. Pues ver desde el principio cuáles son los problemas, pues que en este caso, qué problemas busca solucionar esta organización del tercer sector. Por ejemplo, no sé si es pues pobreza o cambio climático, lo que sea, cualquier tema. ¿Qué temas de género específicos hay ahí? Y luego ya ver cómo se está asignando el presupuesto y cómo se está implementando y cómo se está evaluando. Es toda una cadena. Pero yo empezaría por hacer un autodiagnóstico en la manera de planificar y presupuestar, teniendo en cuenta los objetivos específicos de género. Sí, aquí entramos, hay otra dimensión en una organización que quisiera mencionar, que son como una organización, los programas que tú provees hacia el exterior, los servicios que das hacia la población, y hay la parte también interna de tu organización. ¿Qué tal tú como organización estás transversalizando el género adentro? Teniendo, por ejemplo, no teniendo como brechas salariales, dando misma oportunidad para el personal dentro de la organización, teniendo políticas de conciliación y todo eso, que son también dos aspectos de la transversalización. Sí, muy acertado el comentario, porque a veces pensamos en cómo se externaliza lo que hace la organización, el gobierno o la institución en sí, pero se nos olvida mirar dentro, ¿no? ¿Qué ocurre dentro? Las auditorías de género, por ejemplo, miran mucho lo que hay dentro, o los planes de igualdad dentro de las organizaciones. Incluso ver pues quién Sí, hay una está los roles no metodología que se participantes. llama auditoría participativa de género, que es desarrollada por la UIT y que puede ser útil para eso, entre Sí, otras. Muy bien, entonces seguimos. La pregunta número 10 dice, ¿de qué manera se toman en cuenta los indicadores para el proceso y contenido para presupuestos con enfoque de género? Y es de Sara Beatriz Berumen. pues en las experiencias de presupuestos con enfoque de género hay indicadores en todos los lados. O sea, desde la planificación, objetivos, resultados esperados, indicadores de proceso en la medición de actividades. Depende mucho también del tipo de presupuestación que haya en el sitio, ¿no? No es lo mismo una presupuestación por programas o por resultados que tiene muchos niveles de indicadores y de datos, que una presupuestación más rudimentaria por líneas presupuestarias, ¿no? De electricidad, salarios, que no sabes muy bien dónde va el dinero. Entonces, pues eso serían un poco los indicadores de contenido, todos los que están vinculados a todos los procesos de planificación y presupuestación en todos los eslabones. Y luego hay otro tipo de indicadores que son más genéricos de las experiencias en sí. Por ejemplo, si revisan los informes del Fondo Monetario Internacional sobre presupuestos con enfoque de género, que evalúan las iniciativas en todos los continentes, pues tienen una serie de indicadores pues para ver si tienen políticas, si tienen mecanismos, si tienen indicadores, si tienen, etcétera. Hay una especie como de checklist con distintas cosas que son útiles para los presupuestos con enfoque de género y también puede ser pues un indicador. Y para los programas también mencionar que pues están toda la batería de indicadores, por ejemplo, que se crearon para los SDG, perdón, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Sí, bueno, Que es que también indicadores de género hay hay muchísimos. Lo muchos. único es que hay que saber vincularlos a la planificación y presupuestación del país o de la región, porque si no se utilizan, pues al final no son útiles. Y se pueden utilizar pues desde a la hora de realizar los diagnósticos de género, de identificar las necesidades, los problemas, a la hora de evaluar el impacto de las políticas,
a la hora de definir políticas y los objetivos de las políticas, cómo se van a medir, a la hora de identificar actividades, desde talleres, publicaciones. Bueno, es que puede haber en muchos eslabones de la cadena de planificación y presupuestación nos podemos encontrar con indicadores. Y ya existen Bueno, muchos por sectores, lo único es que hay que utilizarlos. sí, y también puede decir que eso, ¿no? Se está haciendo un gran esfuerzo también a nivel de, porque es bueno hacer un indicador, pero tienes que poder encontrar la data, ¿no? Disponible. Entonces, una parte de los ODS es también crear toda la parte estadística. O sea, no sirve de nada de tener un indicador si no tienes la disponibilidad de los datos. De acuerdo. En las preguntas 11 y 12, Marga y Elizabeth las voy a leer juntas porque me parece que están relacionadas. La 11 dice, ¿bajo qué criterios los gobiernos definen los montos asignados a políticas con perspectiva de género? Y es de María Teresa Hinojosa Martínez. Y luego la 12 dice, ¿qué herramientas y experiencias existen para que los gobiernos planifiquen y ejecuten presupuestos sensibles al género, desde una mirada integral en sus secretarías? Y añade, ¿cómo hacen los gobiernos para evitar prácticas de asignación presupuestarias independientes de una secretaría a otra? Y esa pregunta es de Silvana Vázquez. Pues la pregunta 11 yo diría que no hay una receta sobre criterios en los gobiernos, porque al final cada gobierno hace lo que quiere. Esa es la realidad. Entonces, hay algunos gobiernos que sí que se rigen por algún compromiso o algún criterio que han fijado, incluso que han integrado en alguna legislación específica. Por ejemplo, en Filipinas, el Ministerio Instituto de la Mujer tiene una política que es género y desarrollo, en el que obliga a que todos los ministerios o agencias de gasto asignen un 5% de su presupuesto a temas específicos o intervenciones específicas o estudios o lo que sea relacionado con los temas de género. Y es obligatorio que un 5% del presupuesto en cada sector vaya destinado a ese tema. Ese puede ser un criterio, pero que lo utiliza Filipinas y porque se ha dado esa situación. En otros países, por ejemplo, hay otros criterios que dicen que cada año tiene que haber un incremento en las asignaciones presupuestarias orientados a los temas de género. Para eso tienes que saber cuánto se está gastando actualmente, que si ahora es un 1%, pues el año que viene tiene que ser más del 1%, y así en increciendo, ¿no? Año tras año. Y otros países pues no siguen un criterio, es un poco pues depende de la voluntad política que haya, de sus prioridades, de las políticas que tengan, etcétera. Y la siguiente pregunta, ¿qué herramientas? ¿Y qué herramientas y experiencias existen para que los gobiernos planifiquen y ejecuten presupuestos sensibles al género? También tiene que ver un poco con criterios, pues. Y desde una mirada integral en sus secretarías y evitar prácticas de asignación presupuestarias independientes de una secretaría a la otra. Pues Tal vez yo diría que sí, sí. no, quería mencionar que tenemos una herramienta, o sea, es una publicación que transformamos en una herramienta interactiva que tenemos en el campus que se llama herramienta de autodiagnóstico municipal, o sea, lo llamamos el semáforo. Eso puede ser una manera de hacer un diagnóstico de qué necesidades hay o cómo, qué tan bien o qué mal va un gobierno local o nacional en este nivel local, integrando el género, tanto internamente como en los programas. Y yo también mencionaría que una herramienta común, que sí que se puede decir que es común, es el desarrollo y publicación de manuales de cómo realizar los presupuestos con enfoque de género y que esos manuales sean obligatorios para las secretarías o para el gobierno a la hora de realizar los presupuestos, o que esas indicaciones vengan ya dadas en las circulares presupuestarias que emite el Ministerio de Hacienda o de Finanzas, donde dice cómo la manera en la que las agencias de gasto tienen que presentar sus presupuestos y la manera en que tienen que hacer los presupuestos con enfoque de género. Entonces, yo creo que esas dos herramientas manuales
de obligatorio cumplimiento y instrucciones sobre cómo hacerlo y que pueden venir en las circulares presupuestarias o pueden ser un documento que se publique o una ley, pero que tiene que ser oficial, pues podrían ser herramientas, ¿no? También en Ecuador tienen un clasificador que podría ser una herramienta también. Sí, en presupuestos con enfoque de género, una característica es que hay muchas herramientas y no solo eso, sino que además se pueden diseñar o adaptar herramientas a los contextos particulares. O sea que es muy común ver que se sigue pidiendo desarrollo de manuales, desarrollo de herramientas, adaptarlos a los sistemas presupuestarios concretos de los sitios. O sea, da pie a que se sigan desarrollando herramientas nuevas. Sí, gracias a ambas. Quería aprovechar el comentario de Elizabeth para compartir dónde tenemos el recurso que ella mencionó sobre el semáforo. Si van a la página web del Centro de Capacitación, que es trainingcenter.unwomen.org, en la pestaña Recursos tienen directamente el link al semáforo, herramienta de autodiagnóstico. Como comentaban, pues es una de tantas herramientas que hay para hacer este tipo de autoanálisis, ¿no? y manuales. Quería seguir con la pregunta número 13, que es para Elizabeth. Es un participante que pregunta por los cursos semipresenciales. ¿Qué comprenden los cursos semipresenciales? Elizabeth, y me parece que es una buena oportunidad, ya que no tenemos un semipresencial de presupuestos sensibles al género, como aclarar otra vez cuáles son las modalidades disponibles. Sí, un semipresencial pues es un curso donde vamos a tener una fase en línea, moderada en línea, y después una parte presencial. Aunque decimos, por ejemplo, el curso, en este caso nosotros no tenemos semipresencial en presupuesto sensible al género. Tenemos uno de autoaprendizaje que es en línea, donde haces tu curso a tu ritmo. Tenemos el moderado en línea y tenemos el presencial. Sin embargo, en el presencial siempre tenemos también recursos en nuestro campus y casi siempre, digamos, 2 o 3 semanas antes de iniciar el curso, pedimos a cada participante que cree un usuario en el campus. Y aquí, por ejemplo, pedimos un poquito cuáles son sus expectativas con el curso, nos ayuda a preparar, a refinar, digamos, los contenidos del curso. Pero hay otros cursos sobre otros temas, por ejemplo, un curso que tenemos de transversalización de género, que es semipresencial, o sea, tiene 3 semanas de clase en línea con asignaciones, webconferencias y después la parte presencial. Gracias por la aclaratoria, Elizabeth. Entonces voy ahora con la última pregunta para la sesión de hoy. Nos han llegado muchísimas preguntas más. Quería reiterarles nuestra disponibilidad por correo electrónico para contestar alguna cosa que se haya quedado pendiente. Esta última pregunta, Marga, creo que puede ser también un muy buen cierre porque tiene que ver con lo que comentabas al principio sobre interseccionalidad y su importancia. Dice, la transversalización de género puede ser riesgosa porque es complicado evidenciar las inversiones presupuestarias dedicadas a las mujeres, poblaciones vulnerables y pueblos indígenas, entre otros. ¿Cuál es su opinión al respecto? La pregunta la hizo Brenda Reyes López. Pues mi opinión es que la transversalización de género, o sea, más que ser riesgoso, es complejo, es complicado. Y ahí no nos vamos a engañar. La transversalización de género implica que haya ciertas capacidades en todos los sectores, en todas las agencias de gasto, para saber identificar, uno, cuáles son los problemas de género específicos en los sectores. Para eso se requiere fortalecimiento de capacidades, porque imagínese, pues yo qué sé, un sector como deportes, pues te dicen, pues no hay diferencias, pues temas de género hay siempre en todos los sectores, en todas las temáticas, ¿no? Pero hay que saber ver qué problemas hay o qué prioridades hay en cada sector. Y luego se necesitan datos, o sea,
Si el miedo es que las necesidades de grupos específicos, como por ejemplo pueblos indígenas, poblaciones vulnerables o víctimas de violencia de género y tal, queden excluidos de ese análisis, lo que hay que hacer es aumentar el nivel de datos en el análisis. Es decir, tenemos una primera categoría de variables que se van a considerar y de problemáticas, que es sexo, los problemas concretos de las mujeres en distintos sectores, en distintos ámbitos, y luego hay que sumar cómo se intersecciona con otras variables, por ejemplo, mujeres, indígenas y, bueno, también, claro, hombres indígenas. Mujeres jóvenes o niñas indígenas, qué problemas específicos hay en ese subgrupo, ¿no? Mujeres jóvenes indígenas de zonas rurales. O sea, puedes ir sumando variables, pero para eso necesitas, 1, datos, 2, documentación, ir documentando todo, y 3, desarrollar las capacidades de las personas que estén en todos los sectores, en todas las temáticas de las políticas, para que esas problemáticas que se identifican lo sepan trasladar a la planificación y a la presupuestación. ¿Qué ocurre? Que cuando se integra esa mirada de género transversal con la intersección de otras variables, etcétera, a veces es más difícil identificar las asignaciones presupuestarias concretas de algún departamento, de algún ministerio. Pero es deseable que esa mirada y esa manera de planificar y presupuestar se establezca, se consolide en el gobierno, en distintas secciones, y al final sea una cosa que, más que novedosa, pues se sepa hacer, porque ya se convierte en una manera rutinaria de hacer la planificación y presupuestación de esa manera. Y las experiencias sólidas de presupuestos con enfoque de género han mostrado cómo la capacitación es básica para mantener el conocimiento de la gente que está trabajando en la planificación y presupuestación. Por ejemplo, aquí en España, la Junta de Andalucía, que es una experiencia destacada como relevante y referencia a nivel internacional y europea, todos los años el gobierno andaluz, que es una región de España, capacita a todo el gobierno en presupuestos con enfoque de género, y se llevan a cabo análisis de diagnósticos, se revisan los indicadores. Es decir, hay que ir trabajando de una manera constante y un proceso de largo plazo, cómo hay que hacer esa manera de planificar y presupuestar con todos esos datos, ¿no? Gracias, Marga. Elizabeth, ¿algo que añadir como conclusión? No, eso, creo que no lo veo riesgoso, sino que veo que hay muchas ventajas, porque como lo plantean los ODS, la idea es de no dejar a nadie atrás, ¿no? Entonces es importante saber a quién estás respondiendo, a quién das acceso, quién tiene acceso a los servicios. Pero es cierto que necesita de mucha capacitación y continua. Porque también los sistemas se van refinando, ¿no? Una vez que has pasado un paso, pues que para lograr otro, y siempre hacerlo mejor o extender a diferentes sectores. Sí, también hay que atreverse a dar el salto, ¿no? A pasar de la teoría, que ya la conocemos, a la práctica. Entonces, una vez sabes que es necesaria los indicadores desagregados por sexo, si no los tienes, pues haz lo que sea para ya tener un acuerdo con el Instituto de Estadística o quien esté recogiendo los datos, para que se haga esa desagregación por sexo. Si se requiere también identificar grupos étnicos o indígenas, pues añade ya, como puedas, y en el momento que sea oportuno, esa otra variable. Pero hay que empezar, porque si no se empieza, te quedas al final estancado en la teoría y no llegas a avanzar. Entonces, hay que ir también, atreverse a tomar iniciativas y a tomar acción y aprender un poco sobre la marcha y ver qué funciona, qué no funciona, etcétera, ¿no? Bueno, Elizabeth, Marga, mil gracias nuevamente por esta detallada e interesante presentación. También quería agradecer a todas y todos los participantes por su presencia activa.
nos hemos quedado sin tiempo ya, a pesar de que quedan algunas preguntas. Sepan que puedan contactarnos. Recuerden que todos nuestros cursos están disponibles a través de esta dirección web que tienen en pantalla, que es trainingcenter.unwomen.org. Le hacen clic a capacitaciones y despliegan nuestro catálogo en línea. También, si tienen preguntas, consultas, cualquier duda técnica o temática, pueden escribirnos a info.trainingcenter@unwomen.org o a mi correo personal, que recibirán todos en su correo una vez haya cerrado este webinar. Bueno, gracias nuevamente, Elizabeth y Marga. Bueno, muchísimas gracias. Encantada que se hayan conectado. Muchas gracias a Marga por su tiempo. Y eso, quedamos totalmente a su servicio y contenta de responder a sus preguntas. Bueno, muchas gracias. Seguimos en contacto. Hasta luego. Y buen resto de gracias. semana. Hasta luego.